Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estoy dedicando a comentar para ustedes las que considero las ideas más importantes, sobre todo que tienen vigencia hoy en día, de la famosa encíclica de León XIII, la Rerum Novarum o de las Cosas Nuevas, que se publicó el 15 de mayo de 1891 y que es considerada por muchos como el documento que da inicio a lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia. Voy a retomarlo donde nos quedamos en la última sesión y cito lo que dice el Papa León XIII. Dice, es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. A ver, ¿qué es la riqueza? La riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. La riqueza no consiste en el dinero. El dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza, pero la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, como bien lo vio ya en 1776 y lo dejó claramente explicado Adam Smith en su famosa obra, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y esa riqueza, los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, la mayoría tiene que producirse. Hay algunos satisfactores que afortunadamente no hay que producir, como es el caso del aire que respiramos y en concreto del oxígeno que hay en el aire que respiramos, con el cual satisfacemos la más apremiante de las necesidades que tenemos los seres humanos, que es respirar. Afortunadamente, el aire y el oxígeno que está en el aire no hay que producirlo, tampoco está sujeto al fenómeno de la escasez, lo cual quiere decir que ese aire y el oxígeno que contiene alcanza para todos en las cantidades que cada uno necesita y es totalmente gratis. Pero la gran mayoría de los bienes y servicios hay que producirlos. Pensemos nada más en lo que traemos puesto, desde los zapatos hasta los anteojos. Alguien lo tuvo que producir. Y la pregunta es si esa producción depende nada más del trabajo del obrero, del trabajador asalariado. Y la respuesta es obviamente no. Porque ese trabajador asalariado utiliza, por ejemplo, maquinaria y equipo para poder producir los satisfactores que vamos a consumir. ¿Y quién aporta esa maquinaria y ese equipo? Pues este personaje al cual podríamos llamar el empresario capitalista que aporta las instalaciones, la maquinaria, el equipo para que los trabajadores puedan contribuir a la producción de bienes y servicios. No es verdad, como dice el Papa, que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. Claro, se necesitan obreros que operen la maquinaria y el equipo, ¿sí? Pero ¿quién provee esa maquinaria y ese equipo? El empresario capitalista. Y aquí yo noto un cierto dejo, pues vamos a decirlo así, de marxismo, porque al final de cuentas una de las principales ideas de Carlos Marx era precisamente esta, que el único trabajo productivo era el del obrero asalariado. Y esto evidentemente que no es verdad. No es verdad incuestionable, como dice el Papa, que la riqueza nacional provenga no de otra cosa que del trabajo de los obreros. Pero como el Papa cree que así es, que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros, dice lo siguiente: la equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con una mayor facilidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que el asalariado, ¿sí?, el proletario, ¿sí?, recibe algo a cambio de su trabajo, el salario que acordó con el patrón. Ahora, si ese salario no es suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades, la pregunta obvia es, ¿qué se requiere para que aumenten los salarios? Para que aumenten las remuneraciones propias de los obreros. Y la respuesta es, en primer lugar,
un aumento en la productividad de los trabajadores. No puede haber aumento en las remuneraciones de algún agente económico si esto no va acompañado de un aumento en su productividad, definida como la capacidad para hacer más con menos. Entonces, la primera condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios de los trabajadores asalariados, del proletariado o el proletario, como le llama el Papa, es que aumente su productividad. ¿Y qué se necesita para que aumente su productividad? Que aumente la cantidad y calidad de capital disponible para el trabajador. A ver, capital es todo aquello que necesitamos los seres humanos para producir bienes y servicios. Hay en primer lugar lo que yo llamo capital natural, que son todos los recursos naturales que proporcionan las materias primas para poder producir bienes. Luego está lo que yo llamo el capital físico, que consiste en las instalaciones, maquinaria y equipo necesarios para poder transformar los recursos naturales en satisfactores. Luego está, muy importante, el capital humano, que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener el trabajador para poder operar el capital físico, maquinaria y equipo, y transformar el capital natural, recursos naturales, en satisfactores. Y en cuarto lugar está el capital financiero, que consiste en el dinero cuando éste se utiliza para adquirir algún otro tipo de capital, ya sea recursos naturales, capital natural, instalaciones, maquinaria, equipo, capital físico, conocimientos, habilidades y actitudes, capital humano. Entonces, para que aumente la productividad del trabajador, tiene que contar con más y mejor capital, y no nada más capital humano, no nada más tener más y mejores habilidades y conocimientos, sino contar con más y mejor maquinaria y equipo que le permita hacer más en menos tiempo. Esta es la primera condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios del proletario. Y en segundo lugar, muy importante, se requiere que la cantidad demandada de ese tipo de trabajo en ese mercado laboral sea mayor que la cantidad ofrecida, ¿sí? Para que esto presione los salarios a la alza. ¿Y qué se requiere para que la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores, de los negocios, de las empresas, sea mayor que la cantidad ofrecida de trabajo de parte de los trabajadores, o crezca más de lo que crece la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores, cantidad ofrecida de trabajo de parte de los trabajadores? Lo que se requiere es que se realicen más inversiones directas, que son las que los empresarios destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que el trabajador asalariado recibe algo a cambio del trabajo que realiza. Porque, a ver, si nosotros leemos lo que dice el Papa, la equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. A ver, ¿querrá decir el Papa que una de las tareas del gobierno es darle a los trabajadores asalariados casa, vestido y todo lo que sea necesario para poder sobrellevar la vida con mayor facilidad? Si es así, si eso es lo que quiere decir el Papa, aunque no queda claro de la lectura de la encíclica, entonces el Papa se estaría contradiciendo, porque recordemos que al inicio de la encíclica el Papa deja muy claro que la postura socialista a favor de expropiar la propiedad de algunos para dársela a otros es injusta. Y la pregunta es, si el Papa cree que el gobierno debe darle al proletario casa, vestido y todo lo necesario para sobrellevar la vida con mayor facilidad, ¿de dónde sacaría el gobierno el dinero para poder darle al trabajador proletario todo esto? Pues de quienes pagan impuestos, o de quienes, aquellos a quienes el gobierno obliga a pagar impuestos, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante, ¿no?
realmente hasta qué punto la encíclica no termina, ¿sí?, defendiendo, estando a favor, proponiendo medidas socialistas. Verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. Esto no es cierto, porque la riqueza entendida como los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades no proviene únicamente del trabajo de los obreros. ¿Y qué quiere decir el Papa cuando afirma que la equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas, que son el gobierno, prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad? Y un apunte al margen. A ver, la palabra equidad, el sustantivo equidad, ¿sí?, ¿es lo mismo que justicia? ¿Sí? A ver, la justicia es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Es justo quien no mata, respetando el derecho a la vida de los demás. Es justo quien no secuestra, respetando el derecho a la libertad de los demás. Es justo quien no roba, respetando el derecho a la propiedad de los demás. Equidad es lo mismo que justicia. A ver, si nos vamos al diccionario, leemos que equidad es la bondadosa templanza habitual, la propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Esto es lo que dice, ¿sí?, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su definición de equidad. Y hay una clara diferencia, según esta definición, entre la equidad, que sería una bondadosa templanza habitual y propensión a dejarse guiar por los sentimientos del deber o de la conciencia, y no tanto por los deberes de justicia o por los deberes legales, que son los deberes que nos imponen las leyes positivas, ¿no? Hablar de equidad cuando creo yo que debería de hablarse de justicia o de respeto a la ley, me parece que no es lo correcto. Bueno, pero por lo pronto, sí, esta frase de la encíclica, que es una muestra más, insisto, de que si bien muchos creen que la encíclica se escribió en contra del socialismo, sí, tiene muchas afirmaciones de tipo socialista, como es esta. La equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba, ahora, ¿reciba de quién? ¿Sí? Algo de lo que aporta al bien común, ¿sí?, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad, ¿sí? Y luego, hablando ya de los derechos, dice el Papa, ¿sí?, los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y para que cada uno disfrute del suyo, deberá proveer el poder civil impidiendo o castigando las injurias. Tiene que haber un gobierno, ¿sí?, que haga valer la justicia, que deje muy claro que no se vale matar, que no se vale secuestrar, que no se vale robar, y que a quien asesine, secuestre o robe, se le va a castigar y se le va a obligar a resarcir. Solo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. Y aquí es donde nuevamente me parece que el Papa, más que hablar de derechos, ya está hablando de privilegios. Porque, a ver, dice, los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente. Sean de quien fuere, de acuerdo. Pero luego dice, en la protección de los derechos individuales, y dicho sea de paso, no hay más que derechos individuales, pero en fin, se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. Principalmente por los débiles y los pobres. Si a mí me preguntan, tratándose de los derechos, se tendrá que mirar principalmente por absolutamente todos. Pero bueno,
Hasta aquí, nos vemos en la próxima.